y 11 minutos de la mañana. Tendríamos que poner eso de ya vienen los Reyes. Los Reyes han llegado a la radio con 26 años casi de retraso. Estos Reyes no vinieron en camello, espérate. Estos Reyes no vinieron en camello, estos Reyes vinieron en tortuga, porque las tortugas van más lentas. Tenemos ya al amigo Raúl Fernández con nosotros. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Qué tenían las tortugas? Fascitis plantar. ¿Qué es de lo que vamos a hablar? ¿Qué ¿Te es das de lo que cuenta vamos? cómo enlazamos todo? Bueno, tenemos aquí una mosca, no es la de la tele, es la de la radio. También, que nos está ahí fastidiando. Qué pesadas están las moscas. Bueno. Pero pesadísimas. O sea, los amigos del Roller Pizza dicen, compramos unas velas fantásticas para las moscas porque nos tienen hartos las moscas. Le digo, oye, pero en mi casa pasa lo mismo. Es que las elimino por completo, ¿no? Cierro la puerta y a los 3 minutos ya veo una. A los 10, 2. Y digo, pero se van reproduciendo así, estaban escondidas, sí, escondidas o algo. No, pero es que ni el flea las deja bobas y después yo tengo un matamosca fantástico y las voy, traga, así voy con la mosca, ¿no? Pero están, no sé, mira la mosca, Sí. ¿Algún remedio, por favor, para eliminar las moscas? No sé si funciona lo de la bolsa de agua colgando. Parece que sí, ahí, y si no, sí, y si no, comprar una plantita carnívora que se las atrae con el olor a unas enzimas y se las papea. Y ahí no vas a tener otras moscas porque el problema es que cuando matas una mosca, las larvas que deja en su propia barriga, luego nacen y se hacen más moscas y por eso siempre está la producción. Las plantitas carnívoras de moscas, desde luego, sirven para eliminarlas de una forma natural y sin dejar esas larvas. Bueno. Van muy bien. Bueno, entonces hablamos de la fascitis. Fascitis plantar. Sí, bueno, ¿qué es la fascia? La fascia es como una piel gruesa, bastante gruesa, en este caso que tenemos en la planta de los pies, de cada pie, que va desde el hueso del talón, el calcáneo, hasta la punta de los dedos de los pies, y esto hace como, vamos a decir, como si fuera yo voy a decirlo así vulgarmente, como una suela, pero muy elástica. Habitualmente es muy elástica, de hecho nos permite flexionar los dedos de los pies hacia adelante, flexionar el pie, por ejemplo en las mujeres que se ponen taco alto, esos arcos exageradísimos que suelen usar, y le permite toda esa elasticidad. La función de la fascia plantar también es mantener unidos, pero con el juego apropiado, todos los huesecillos del pie, para que pueda, por un lado, moverse, pero sin desplazarse del lugar. No es la única fascia que hay en el pie, hay fascias en todas las articulaciones, también todos los tendones y ligamentos son tejido de fascia, pero en este caso, ¿por qué nos llama la atención esta fascia plantar? Porque, bueno, hay muchos motivos por los que se puede producir una fascitis plantar. Antes me contaba un amigo que estuvo practicando un deporte, o mejor dicho, 2 deportes, con un calzado inapropiado, y probablemente ese calzado inapropiado le produjo una fascitis plantar que le dio muchísimo sufrimiento y que por suerte pudo recuperarse gracias a toda una serie de cosas, por ejemplo, cremas antiinflamatorias. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? O sea,
¿Cómo podríamos, claro, me duele el pie? Me duele la planta del pie. La planta del pie. Y sobre todo una de las características que tiene este problema es que al despertarse por las mañanas, cuando ponemos los pies en el suelo, el dolor es insoportable. Puede ese dolor tener una serie de características, por ejemplo, pinchazos, calambrazos, pero sobre todo es un dolor muy, muy fuerte. Y esto, evidentemente, es porque fíjate que siempre el término itis es inflamación en este caso, de esa fascia que está en la planta del pie. Cuando por una razón se produce una irritación, volvemos, por usar un calzado inapropiado, pero aquí hay dos cuestiones importantes. También puede venir, por ejemplo, en personas diabéticas, también en personas que pasan mucho tiempo de pie. Hay varias causas, las causas pueden ser bastante variadas. No es solo por el calzado, sino también puede venir por ejemplo, los deportistas lo suelen sufrir bastante. Y bueno, hay unos tratamientos, digamos, de tipo estándar, como por ejemplo lo que es los ejercicios de estiramiento, en algunos casos masaje, frío, calor. Hay que ir observando cómo reacciona digamos, la persona cuando se le aplica una terapia, porque si a unos le aplicamos calor le puede producir más dolor, entonces habrá que cambiar, le aplicamos frío, duele menos, o inversa. También en unos casos, sobre todo cuando es aguda, cuando recién empieza esa fascitis, hay que tener ese cuidado. ¿Cómo reacciona cuando aplico un masaje? Cuando aplico, por ejemplo, un masaje reflexológico que llamamos, cuando aplico frío o cuando aplico calor. Si aumenta el dolor, esa terapia ya no va. Y también te decía, esto puede venir, por ejemplo, por una persona que tiene otro problema distal, o sea, a distancia. Por ejemplo, tiene una lumbalgia y camina mal, pisa mal porque tiene que ir haciendo una compensación para que no le duela, doblado hacia adelante o hacia un costado, va a pisar más con un pie que con otro y digamos que rompe los arcos que rigen la estructura del cuerpo y entonces puede producir también una fascitis plantar que puede añadirse dolor en la rodilla, dolor en la cintura y hasta irradiarse hasta el cuello. Vamos, que si no lo tratamos a tiempo, todo se puede complicar un poco más, pero imagínate que no funciona todo lo que nos estás contando y esto podría repetirse. ¿O podemos tenerla solo en un pie y en otra no? Y en los dos pies. El amigo de antes, que antes me contaba de que había sufrido, lo sufrió en los dos pies. ¿Pero a la vez? A la vez, sí. Porque fue por, en este caso, usar un calzado inapropiado para un tipo de ejercicio. Se ha estudiado que los calzados deportivos, uno es para tenis, otro es para pádel, otro es para running, o sea, que hay calzados ya como muy diseñados específicamente para algo y cuando equivocamos se puede producir esa fascitis. Pero, vuelvo a repetir, hay personas que por un debilitamiento, en este caso ya vamos a entrar en esas descripciones de la medicina tradicional china, si hay un estancamiento de energía en la planta de los pies, la energía que no circula, esto es un poco como yendo hacia el Feng Shui, toda la energía siempre tiene que circular y en una forma armónica y pausada, nunca demasiado rápido porque nos quedamos sin energía, demasiado lento, se estanca la energía y me va a producir
una sintomatología por deficiencia o por exceso. En este caso, bueno, todo es un exceso cuando, por ejemplo, estoy haciendo un deporte, caliento demasiado la zona, produzco una inflamación y hay un estancamiento ahí de energía. ¿Qué le va a proporcionar en este caso? Fíjate, vamos a verlo de dos maneras. Una, si no hay una explicación porque la persona no practica ningún deporte, no ha hecho ninguna cosa que pueda producir la fascitis, esas atópicas no sabemos por qué ocurren. Por ejemplo, antes te mencionaba una persona diabética, ahí está probando toda una serie de técnicas y no le responden o tarda mucho. El amigo me decía, estuve creo que meses sufriendo esta fascitis. ¿Puede ayudar y de gran forma la acupuntura? Sí. Aquí podríamos hablar de dos técnicas: electroestimulación, que puede ser con imanes, y electricidad. ¿Por qué? Porque como vamos a producir una electrólisis, un desplazamiento eléctrico de un imán a otro con los electrodos, y va a movilizar toda esa energía estancada que podríamos decir que puede ser ácido láctico, inclusive hay autores que he estado leyendo, ácido úrico. No es que tenga reuma o gota, sino que el ácido úrico en cierta cantidad lo produce el cuerpo y es normal. Por lo tanto, si hay una pequeña cantidad pero se me queda estancado en la planta del pie, me va a producir dolor e inflamación. Por lo tanto, con la electroestimulación y además añadimos unos imanes, se va a acelerar el proceso desinflamatorio, analgésico, y se va a recuperar la fascia que se ha irritado tan fuertemente. Fíjate que estabas hablando del tema del calzado y a veces por ahorrarnos muy poquito nos compramos un calzado que no sabemos los daños que nos puede llegar a ocasionar. Fíjate que... Sobre todo lo más pequeño. Sí, yo sí. lo digo, hombre, también es verdad que no era por ahorrarnos un par de euros. Pero ahora tenía que comprar yo unos zapatos y digo, madre mía, es que no bajan de 40 euros. Los zapatos para un niño que le durará un par de meses. Sí, sí. Vi otros más baratos, 20 euros, pero que era puro plástico. Digo, Sí. Aquí lo voy a quemar yo, el pie al niño se lo voy a deformar. Sí, sí, sí. Horroroso. Ahí no respira bien la piel. ¿Era puro plástico? Sí, 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 sí. Era plástico. Y fíjate que a veces no reparamos en eso, porque no nos olvidemos que nosotros respiramos de dos maneras, por la piel y por el pulmón, por la nariz, pero también respiramos por la piel y exudamos tóxicos que están en nuestro organismo. Y esas toxinas que exudamos, si no se eliminan, por ejemplo, por un calcetín que absorba o un zapato que permita refrigerar literalmente, enfriar rápidamente, entonces puede producir unas irritaciones, los hongos, bueno, una serie de problemas. Y además también puede ir produciendo una desfiguración. Fíjate que en este caso vas a un osteópata y lo que va a hacer es manipular los huesecillos del pie, digamos con una suavidad, pero los va a manipular porque muchas veces un calzado inapropiado puede hacer que se desplacen los huesecillos apenas unas décimas y estar produciendo un dolor tremendo, pinchazos, inflamación inclusive, porque tenemos huesitos que están fuera de lugar. Fíjate que siempre decimos, tengo un pinzamiento a nivel lumbar, pero no creemos que pudiéramos tener pinzamiento, por ejemplo, a nivel en el pie, en una rodilla, en un tobillo, y producirnos casi ese mismo daño. Y volviendo con la acupuntura, antes dije electroestimulación con imanes, también con acupuntura podemos lograr una sedación
y desinflamación muy rápida. También aquí podemos tener en cuenta otro factor. Si desinflamo y cedo el dolor, ya nada más por desinflamarlo, también voy a producir un efecto reparador de esa fascia, en este caso plantar, muy rápido, que antes te decía, el amigo decía, estuve un par de meses, 2, 3 meses, lo que sea, con este sufrimiento. Además de las plantillas, además de las cremas, además de toda la terapia que se te pueda mandar, podríamos acelerar ese proceso de regeneración y curación. Sí, sin lugar a dudas lo podemos hacer. Podemos asociar todas las técnicas para conseguir una recuperación rápida y sin tanto sufrimiento para la persona. Y de esa manera también posibilitar, porque una de las causas por la que puede volver una fascitis es porque, fíjate, son lesiones que se producen, se le llaman micro roturas en esa fascia, como si se produjeran pequeñísimas heridas microscópicas. ¿Qué ocurre? Todo eso, para poder soldar, se producen adherencias, lo que comúnmente llamamos gomo, en este caso en la planta del pie, entre los huesos, etc. ¿Qué ocurre si queda ese gomo, esas adherencias? Bueno, con el tiempo puede producir más dolor porque se va acrecentando, va haciendo más volumen ese gomo, se va agregando cada vez más. Entonces, la terapia con electroestimulación, sea con agujas, sea con imanes, puede facilitar la recuperación muy rápido y eliminar esas adherencias por medio de la orina y terminar con esa situación tan dolorosa. Bueno, ya casi estamos terminando, nos quedan 2 minutitos. Sí te pregunto, ¿y el sobrepeso tendría algo que ver? También, desde luego, date cuenta que a esas fascias, si bien son muy elásticas, el sobrepeso hace, inclusive las personas que están muchas horas de pie, también les afecta muchísimo, porque la fascia tiene que estar aplastada permanentemente. Si a eso le agregamos que usamos un calzado, muchas veces estas zapatillas finitas que no tienen casi suela, que son muy elásticas, dice, se abre el pie, se separan los huesecillos y puede producir una fascitis. Por lo tanto, el sobrepeso, sin lugar a dudas, puede causar una fascitis plantar. ¿Alguna cosa más, Raúl? 30 segundos. La recomendación, como te decía, con la terapia acupuntural o electroestimulación con imanes, que se pueden asociar todas estas técnicas, puede producir una recuperación rápida. Inclusive, diría, el paciente sale con una sedación, una calma muy buena de la consulta y eso se le va manteniendo en el tiempo, a lo mejor 2, 3 sesiones y tiene recuperada esa dolencia. Bueno, ¿dónde te encontramos? En la Cruz Santa, en la calle Puldón, en el número 1, edificio El Cedro, segundo piso, y la puerta 13, que no anden preguntando por las demás puertas, y el 607 15 62 46 y mi Facebook, Terapias Raúl Fernández. Gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.